buenas tardes a todos nuestros oyentes y televidentes de Espacio Vital. Mi nombre es Franco Granton, psicólogo, psicoterapeuta. Estamos a puertas de la Navidad. Hoy vamos a hablar de salud mental y estamos a solo 10 días de Nochebuena, aunque ya la Navidad la estamos viviendo desde hace varios días. Es un espíritu que se va sintiendo en los distintos hogares y hay bastante alegría, hay bastante satisfacción, pero no todo tiene que ver con bienestar. El mes de diciembre es un mes difícil también para muchos. Hemos vivido situaciones muy complicadas en esta pandemia, hemos perdido seres queridos y este espacio navideño también es un momento en el cual recordamos situaciones, personas que ya no están con nosotros. Nos ponemos muchas veces en espacios en donde estamos más vulnerables a la soledad. Y hay un grupo de personas en particular que podría ser que estén en una situación de mayor vulnerabilidad. Y estamos hablando de los abuelitos, de las abuelitas, del adulto mayor en general, que por probabilidad y por distintas situaciones se han visto en momentos de mucha complicación a nivel de salud en estos 2 años. Vamos a estar hablando con la doctora Sonia Ceballos Bustamante, que es médico psiquiatra, especialista en adultos mayores, que nos va a ayudar para poder definir cómo podemos cuidar al adulto mayor en esta etapa, en este momento del año, que es tan importante para todos, pero también que puede ser bien difícil. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder tenerla aquí en el programa para poder hablar un poco también sobre los adultos mayores. Vamos a quedarnos aquí brevemente un ratito, vamos a irnos con Mariano Calvera, que nos está informando desde el Congreso información importante de esta situación en la cual los adultos mayores se pueden ver expuestos en estos momentos de soledad, de vulnerabilidad frente a la pérdida de un ser querido, o a veces también, y no necesariamente a propósito, pero podemos terminar dejándolos de lado por estar más pendientes en los chicos. Conversábamos con la doctora Sonia Ceballos Bustamante. Doctora, en general podríamos hablar, para no entrar todavía en el tema de la Navidad en sí, los adultos mayores son personas más vulnerables a sentir, a conectar las emociones desagradables, las emociones que se llaman a veces negativas? Por supuesto. En el adulto mayor siempre tenemos algunas situaciones de vida que nos hacen más vulnerables. Tenemos, como tú mismo antes muy bien lo has dicho, ¿no es cierto? Tenemos experiencias de pérdida de nuestra situación financiera, de la capacidad motriz, de las capacidades propias de valernos por nosotros mismos en la vida diaria, nuestra capacidad laboral, pérdida de familia, de amigos, ¿no? Que conforme va avanzando la edad es probable que comiencen a aparecer y eso obviamente pone al adulto mayor en una situación de mayor vulnerabilidad. Tenemos, por ejemplo, que si bien a nivel, digamos, en la población general, la prevalencia de depresión es alrededor del 13%, en el adulto mayor puede llegar hasta el 30%. Es más o menos en esa proporción la vulnerabilidad. Claro, aumenta bastante. Y me imagino, ahora que volvamos de la pausa, me imagino que la Navidad viene a ser entonces, en muchos casos, una oportunidad tanto de felicidad como también de generar una mayor predisposición a estas vulnerabilidades a nivel emocional y en relación a la salud mental. Doctora, nos vamos a ir a una pausa, regresamos rápidamente aquí en Espacio Vital. Estamos hablando de los abuelitos, estamos hablando del adulto mayor en general, de las abuelitas, de las personas que nos traen mucha alegría al hogar, pero también en épocas navideñas, en algunos casos, no vamos a generalizar, no vamos a decir que todos, pero en algunos casos son espacios, momentos, diciembre es un espacio en donde podemos estar, o ellos pueden estar expuestos a más vulnerabilidades a nivel emocional, a generarse una mayor inestabilidad, a una tristeza, a exponerse frente a la soledad o a recordar seres queridos que quizás ya no están con ellos y con todos nosotros. Estamos hablando con la doctora Sonia Ceballos Bustamante. Doctora, usted ya estaba mencionando antes de salir a la pausa que la persona, el adulto mayor en general,
por etapa del desarrollo va perdiendo ciertas habilidades, ciertas capacidades. En muchos casos, por ejemplo, se les hace más difícil ser independientes o poder generar su propio ingreso económico. Por algunos motivos también de vida, a veces ya no están con sus compañeros, compañeras de vida, con sus parejas, porque puede haber habido, una pérdida, ¿no? Entonces, están más vulnerables a situaciones emocionales, a dificultades. En Navidad este momento se agrava. ¿Es más complicado todavía o no necesariamente? A ver, tenemos que en Navidad de por sí es una época, digamos que para el adulto mayor un poquito difícil. Generalmente despierta mucha nostalgia. Nostalgia de tiempos pasados, nostalgia muchas veces de los hijos que en los casos de los adultos mayores, muchos de ellos no están con ellos, viven fuera, viven lejos y son situaciones en las que esta nostalgia se hace más evidente. No olvidemos que además nosotros siempre vivimos un poco condicionados por la Navidad, por los adornos, por la música, por los arreglos y generalmente terminan siendo también disparadores de sentimientos. Eso es lo que le iba a preguntar. Los estereotipos, ¿no? Las imágenes nos muestran la imagen de que una Navidad feliz es una Navidad donde todos tenemos que estar en familia, una familia completa. Este tipo de imágenes también nos pueden poner expectativas irreales, nos pueden acercar a esta decepción. Definitivamente son temas un poquito, digamos, complejos, ¿no? Porque, por un lado, claro, todos queremos evocar ese sentimiento de unión, de unidad, de proximidad, pero también eso nos muestra, de alguna manera, lo que nos falta. Y muchas veces, en muchos casos, en el adulto mayor, se da esa característica de que los hijos no siempre están ahí, los nietos no siempre están ahí, y cuando no están ahí, de alguna manera esto ya genera una mayor añoranza, mayor que diríamos en cualquier época del año. Me doy cuenta de lo que no tengo, de lo que quiero y lo que me falta. Claro, y ahí me genera cuando no se llega a cubrir esas expectativas, se genera esta tristeza, como si fuera una pérdida de algo que en verdad no tuve, pero que ahora que me he imaginado que podría tenerlo, me podría estar dando esta pena. Ahora, y unido a la pandemia, porque aparte estamos hablando que los adultos mayores han sido una población bastante vulnerable frente al COVID. Han estado mucho más expuestos a entrar a cuidados intensivos e incluso a perder la vida. Podríamos mencionar que es un factor que también suma en esta Navidad, ¿es influyente? Definitivamente. Recordemos que esta es nuestra segunda Navidad en pandemia. La Navidad anterior fue, diríamos, un poco más dura, donde estábamos todos confinados, las medidas de confinamiento eran más duras, más severas. Y después de casi 2 años de pandemia, el estrés acumulado, la ansiedad, el temor, termina siendo un poquito más elevado y en muchos casos termina desbordando a la persona. Es importante que nosotros podamos estar con un poquito más de empatía ante esa situación que están pasando nuestros adultos mayores. Están en una situación en la cual han estado más confinados y podemos ver en la mayoría, lo veo en los pacientes, en nuestros pacientes, la mayoría de las personas, de los adultos mayores, han salido menos y sí continúan saliendo menos. Porque hay este temor de enfermar, de requerir una unidad de cuidados intensivos, de que no haya una unidad de cuidados intensivos. Entonces, el nivel de estrés que nuestros adultos mayores han padecido durante estos 2 años, que es un estrés continuo, sostenido, de mucho tiempo, ha terminado en muchos de ellos minando un poco sus recursos personales para poder enfrentarlo, ¿no? Para poder afrontar esta situación. En este segundo año, en esa segunda Navidad, nuevamente estamos en esta situación en la que, como tú decías al inicio,
muchas personas han fallecido, han habido muchas más pérdidas, probablemente hayan más condiciones que nos llamen a este sentimiento de tristeza, ¿no? Claro, y también nos ponemos a pensar que muchas veces los nietos, las nietas, los hijos por querer cuidar a los abuelos, por querer cuidar al adulto mayor, han mantenido una distancia, han estado más alejados. Entonces, además de este nivel de estrés que usted está comentando, el estar alejados de este soporte familiar, que muchas veces es un valor importante, es un pilar significativo para poder afrontar las dificultades emocionales. Ahora, cuando hablamos de factores de riesgo, por ejemplo, ¿qué características podrían poner a un adulto mayor con mayor vulnerabilidad a desarrollar alguna dificultad emocional en estas épocas? Por ejemplo, problemas de salud, alguna discapacidad, no sé, ¿qué tipo de factores de riesgo? Como para estar atentos desde casa y estar preocupados por nuestros seres queridos. A ver, tenemos factores de riesgo y tenemos señales de alarma, ¿no es cierto? Dentro de los factores de riesgo, las enfermedades crónicas son siempre un factor de riesgo para el desarrollo de cuadros depresivos. Ya hablamos no solo de la tristeza pasajera, sino o circunstancial a la época, sino ya de cuadros depresivos. Por ejemplo, en las enfermedades en las cuales la persona cursa con mucho dolor, el dolor es un factor importante de riesgo. Las personas que sufren de cuadros hipertensivos, porque a veces los cuadros hipertensivos pueden desencadenar en pequeños microinfartos cerebrales que pueden cursar con depresión también, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista, digamos, más orgánico. Desde el punto de vista psicológico, emocional, el haber experimentado pérdidas recientes son situaciones que nos van a poner a nuestro adulto mayor en situación de riesgo. El haber tenido más alejamiento, menos contacto social, menos redes de soporte, también lo van a poner en una situación de riesgo. Pérdidas económicas, financieras, son situaciones que... Los problemas económicos, que siempre en diciembre es un mes un poco complicado, ¿no? Claro, demanda más gasto también. Así es. Ahora, y usted mencionaba también, así como factores de riesgo, iba a mencionar, la corté, no quería cortarla, sobre estos factores para poder identificar señales, ¿no? Señales para poder identificar si es que alguno de los adultos mayores de la casa estén más vulnerables o estén pasando un momento difícil. ¿Cuáles serían estos criterios? Sí. Son las señales de alarma a las que nosotros tenemos que estar un poquito atentos y alertas, ¿no? El adulto mayor, a diferencia de las personas más jóvenes, normalmente uno identifica cuando se siente triste, cuando está desanimado, cuando uno incluso lo dice, me siento deprimido. Sin embargo, en nuestros adultos mayores no siempre hay ese insight. No siempre hay esa identificación del estado de ánimo, esa capacidad de decir estoy deprimido, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, es que disminuye el apetito, el sueño se altera, hay mayor enlentecimiento, la persona comienza a moverse menos, tendencia a estar un poquito más sedentario, de repente por ahí que ya lo notamos que no disfruta de las cosas que normalmente disfruta. Son problemas de memoria, por ejemplo, comienza a tener dificultades para concentrarse, de repente las informaciones se comienzan a ir muy rápido, ¿no? Y eso puede ser un signo, una señal de que nuestro adulto mayor está deprimido. Qué importante lo que está mencionando, ¿no? Porque cuando usted menciona el tema del insight, que tiene que ver con la introspección, con esta capacidad de poder observarse y darse cuenta, de cómo se están sintiendo, si tienen esta dificultad, entonces va a caer mucha más responsabilidad en los miembros del hogar en poder identificar estas señales de alerta, de alarma, para que podamos ayudarlos, para poder intervenir, para poder prevenir que la situación se vaya complicando. Doctora, le voy a pedir que se quede todavía con nosotros para seguir hablando en el siguiente bloque. Vamos a abrir nuestras líneas también para poder responder algunas dudas, inquietudes de nuestros televidentes y seguidores. Pero antes vamos a irnos unas
regreso en Espacio Vital, recontra navideños, y estamos hablando de cómo podemos cuidar la salud mental del adulto mayor en estas épocas, en las épocas navideñas. Estábamos hablando con la doctora Ceballos, que es psiquiatra especialista en adultos mayores. Doctora, nos comentaba un poco que una de las señales de alerta es cuando vemos que el adulto mayor o el adulto mayor está viviendo o está generando cambios en sus hábitos, ¿no? Como el tema del sueño, como el tema de la alimentación. ¿Cómo hacemos para distinguir? Porque también es cierto que por propio de la etapa del desarrollo se generan cambios en el sueño o en la alimentación. ¿Cómo podemos darnos cuenta si estos cambios están siendo de riesgo o es parte natural del desarrollo? ¿Es porque son cambios bruscos, abruptos? ¿Son cambios más crónicos? ¿Cómo lo podemos observar? Cuando vemos que es parte, diríamos, del propio proceso vital, ¿no es cierto? Vamos a ver que son cambios progresivos, que son lentos, que son muy graduales. Cuando vemos un cambio abrupto, es porque algo está pasando. Entonces, tenemos que estar alertas. Cuando vemos que de pronto, ¿no?, nuestro familiar, nuestro adulto mayor, comienza a retraerse, a no querer comer, a comer menos, a dejar la comida, a decir que no tiene apetito, o muchas veces también pasa que comienza a quedarse más en su cuarto, no quiere interactuar mucho con el resto de la familia. Vemos que hay un cambio, es un cambio que es notorio en la conducta de la persona. Claro, cuando se dan estos cambios, porque pueden haber por ahí, siempre hay algún abuelito, una abuelita que de carácter son un poquito más gruñones o de carácter más fuerte, y si tienen esa personalidad, no necesariamente estamos hablando de que estén pasando un mal momento, a menos que se note el cambio de manera radical. Vamos a abrir nuestros teléfonos para que podamos escuchar también a nuestros oyentes y televidentes, por si tienen alguna duda, si tienen algún adulto mayor en casa, si quieren poder ayudar de alguna manera, pueden preguntarnos al 212-4100 y al 212-4090. Ahora, cuando además estamos hablando de algún problema emocional, algún desorden, alguna dificultad, por ejemplo, si un abuelito, una abuelita están viviendo una depresión, ¿hay que tener mucho más cuidado en esta etapa del año? Sí. Definitivamente, si es que ya tenemos un adulto mayor que sufre de depresión, esta etapa es una etapa de recaídas también, de exacerbaciones de la depresión misma. Es una etapa también por el propio estrés de la época, de la fecha. Y normalmente en una situación, diríamos, sin pandemia, es una fecha de mucho estrés para muchas personas. En esta época de pandemia, donde además no podemos, diríamos, reunirnos y tener las tradiciones que teníamos antes, también representa un estrés más importante. Es importante también en estos casos, cuando yo veo a mi adulto mayor y lo veo que está así, lo veo triste, lo veo un poco más retraído, también validar su emoción, porque a veces es, no, yo tengo que estar feliz en Navidad, y es, ¿por qué te vas a poner triste si es una época feliz? A veces hay que ponernos un poquito en los zapatos de la otra, más claro, empáticos, ¿no? Y decirle, yo entiendo que estás triste, es normal que te sientas triste, es válido que te sientas triste. Validar un poco la emoción. Claro, validar un poco la emoción, porque a veces por querer cambiarle la emoción hacemos sentir a las otras personas un poco inadecuadas. Estamos justo recibiendo una llamada de un adulto mayor, de Marcelino, que nos está llamando desde San Martín de Porres. ¿Cómo está, señor Marcelino? Bienvenido al programa, lo escuchamos. Buenas tardes. Después de tiempo me comunico porque yo llamaba antes casi en la madrugada. Bienvenido nuevamente, en todo caso. Estoy listo yo como un paciente que le voy a deber. En cuanto le pregunto, de acuerdo a mi voz, ¿cómo me tipifica a mí? Un adulto mayor que ya está deshecho, un adulto mayor que ya no se va a vacunar, que a mí me toca la tercera dosis y me voy a vacunar aunque sea 6,000 veces. Al doctor Elmer Huerta Ramírez, que viene a ser mi primo, porque él es de Recuay, él dijo, cuantas vacunas que se pone de gripe, a veces uno no se sana y siempre se enferma. Entonces, estoy dispuesto a sus preguntas, doctora. Acá tiene un paciente
que le voy a deber por la consulta. Señor, ya, de todas maneras, ahí quedarán. Espero que nos fíe al principio, luego ya nos ponemos al día. Señor Marcelino, ¿cómo va a celebrar la Navidad? Más bien, cuéntenos. Bueno, pero por la pandemia ha cambiado todo. Voy a sintetizar mis palabras, porque le digo esto como profesional. Soy sociólogo, antropólogo, ex candidato al Congreso de la República, y que, pues, con algunas jugueterías que ahora los políticos, más de lo que están haciendo, jugando con la conciencia del pueblo, no tienen la moral, no saben qué cosa es la moral ni la ética, como en el imperio de los incas. ¿Qué cosa es la moral? La moral es la conducta de uno. Don Marcelino, pero no, lo que queremos preguntarle es un poco sobre la Navidad. No le quiero cortar sobre el tema de la moral, me parece un tema súper importante, pero cuéntenos un poquito, porque sí, queremos escuchar usted como una persona ejemplo de un adulto mayor viviendo en la Navidad. ¿Qué va a hacer? ¿La va a pasar en familia o va a tener que pasarla de manera aislada justamente por el tema de la pandemia? No diremos tan aislado, porque la cuestión es que hay que cuidarse. Okay. Hay que entender que el virus muta, y parece mentira, como un chiste que me dieron por mi celular, que los virus ven a las personas que están ahí, no usan bien la mascarilla, como muchos aquí no les interesa. Claro. Es decir, se dan la vida de paseo, de lujos, de tomar, de irse a sitios como se llaman, de las mujeres que dan alegría, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? Que pues no sabemos lo que es, digamos, el vivir ahora. Ok, gracias, don Marcelino, gracias por su llamada. Sabemos entonces al final que hay que cuidarse, hay que prevenir, no estar rodeado de mucha gente, pero como usted dice, tampoco aislado, si por ahí tiene la oportunidad de ver a sus nietos, si ver a sus hijos, va a ayudar también a nivel de soporte y a nivel emocional. Nosotros vamos a irnos a una pausa, luego vamos a estar conversando con Oscar, que te pido que nos esperes unos minutitos, regresamos ahorita aquí. 12-4100 y 212-4090. Gracias, Oscar, que nos has estado esperando. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias a Dios que entró mi llamada, doctora. Don Oscar, lo voy a interrumpir solo un segundito. ¿Usted cree que puedas bajar el volumen, ya sea de la radio o de la televisión, como para que lo podamos escuchar sin repetición, por favor? Gracias. Es que hace 6 meses yo vivía solamente con mi señora, y hace 6 meses la perdí, murió mi señora. Ahora yo estoy solo acá, viviendo solo, tengo mi hija en el norte. Lo que pasa que yo hasta ahora no asimilo lo que me pasa. Ahora la Navidad que viene sin ella, porque la Navidad anterior la pasé con ella, alegre, feliz, solo los dos, y ahora no lo voy a pasar. Don Oscar, qué difícil. Pienso que ella va a regresar, tocar la puerta y va a regresar. Y entonces, yo no duermo en la noche. Estoy en tratamiento psiquiátrico, en el psicólogo, tomé el alprazolam en la noche, pero no duermo. Me imagino, no hay palabras que puedan tapar ese dolor. Don Oscar, cuéntenos, ¿usted va a pasar Navidad solo o cuenta con alguien que esté cerca a su casa, con el que pueda pasar acompañado? Yo tengo a mi hermana viviendo acá en Lima, tengo a mi sobrina, tengo a mi otro hermano, pero yo no puedo dejarla acá donde vivo, en el cuarto donde vivo, porque pienso que ella va a regresar. Por eso no voy. Ellos me dicen, ven a mi casa para que esté con nosotros, pero yo no quiero alejarme. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Digo yo, hasta ahora. Okay. No puedo hacer nada, me sube la presión, me baja la presión. Ese es el problema que tengo. ¿Cómo soluciono la Navidad? ¿Qué va a pasar? Porque yo sé que van a venir mis hermanos a decirme para ir a su casa, pero yo no voy a ir porque puede ser que ella regrese.
Ok, señor Oscar, gracias, gracias por habernos llamado y compartir su historia, y lamentamos el momento tan difícil que debe estar viviendo. Aprovecho que está la doctora aquí con nosotros. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar al señor Oscar? A ver, don Oscar, entiendo que es muy difícil perder a la persona que ha estado con nosotros durante casi toda nuestra vida. Sin embargo, cuando una persona se va, nunca se va. Y siempre está con usted en el recuerdo, en esa compañía. Siempre va a estar en su corazón, va a estar con usted, va a estar, lo acompaña, independientemente del lugar físico donde usted esté. En estos momentos, estar con las personas que nos pueden brindar un apoyo, con las personas que pueden compartir con nosotros esta fecha, es importante también. Estoy segura que su esposa le hubiera gustado que usted pudiera haber estado acompañado, que usted esté apoyado por ella. El amor que usted ha tenido por ella, el amor que ustedes han compartido, siempre prevalece y hace que nosotros busquemos la forma de estar mejor. Claro, es importante que pueda continuar con su tratamiento, que no lo deje, que pueda conversar también con su psicólogo, con su psiquiatra, para que pueda comentarle estas cositas que nos está comentando a nosotros. Y estoy segura de que van a poder ayudarlo también. Claro, y a veces no nos provoca, ¿no? A veces no se hace fácil salir del espacio, buscar a otras personas, se hace muy difícil, a veces no le encontramos un sentido en ese momento, pero luego cuando ya estamos acompañados, empezamos a generar o a sentir estos cambios emocionales que pueden ser muy significativos en nuestro día a día. Tenemos también una llamada de Carmen, que nos está llamando desde Lima. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Tengo una pregunta para la doctora, es con respecto a qué es lo que recomiendan para un par de adultos mayores que viven solos, ¿no? No tienen familia muy cerca, que en esta Navidad, o qué es lo que recomienda finalmente, cómo tratar, qué hacer, ¿no? En este contexto también tan difícil, ¿no? Carmen, una preguntita, Carmen, antes de que nos dejes. ¿Este par de adultos mayores son hermanos, son familias, son parejas, son amigos? Son esposos. Son esposos, ok. Muchas gracias, Carmen. Gracias por esa información también. ¿Qué le podríamos responder, doctora? Gracias, Carmen, por la pregunta. A ver, siempre vamos a tener en nuestro entorno adultos mayores que viven solos. Y lo más importante en estos casos es respetar también su independencia, estar prestos a brindarle algún apoyo en caso de que lo requirieran, de repente estar al tanto de si hay alguna necesidad extra adicional que ellos pudieran estar teniendo. Okay. A pesar de que ellos estén solos, no significa necesariamente que la vayan a pasar mal. Claro, el comunicarse con ellos también ayuda mucho a entender, a descifrar si es que es un momento difícil para ellos, o a veces es más una preocupación de nosotros, súper saludable también igual por parte de ellos. Doctora, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. ¿Alguna última recomendación antes de dejarla? Bueno, quería hacerle solamente un par de palabras al señor Marcelino, que entró y que no pudimos conversar mucho con él, y decirle que en realidad veo que tiene una gran sabiduría de vida, ha tenido mucha experiencia, y eso es lo que nos quedamos, porque son las herramientas que nos permiten justamente enfrentar situaciones como estas en las que él está tan preocupado por la situación de la pandemia y del COVID, y creo que esto le va a dar armas y herramientas para saber que esta situación también la va a pasar. Muchas gracias. La va a superar. Muchas gracias, doctora. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Y ahora vamos a darnos un espacio de tiempo para darnos un pase. Vamos a hablar con un personaje que en mi época de adolescencia iluminaba nuestras tardes de verano, excongresista, Chuchi Díaz. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Hola, ¿cómo está, doctor Franco? Franco, que para mí
Es una emoción hablar con usted porque siempre nos aconseja y nos hace entender, aunque yo entiendo y después, ¿por qué me olvido? Después que entendí. Ah, lo tiene muy claro. Yo quiero más bien agradecerle por estar aquí con nosotros. Para mí el número 13 fue un número que quedó memorable en toda nuestra generación. Sí, no hable de eso, porque usted está comprometido y tiene familia. No quiero comprometerlo, porque me gustaría darle la dieta de Franco. ¿Cuál es la dieta de Franco, doña Chuchi? Hacerlo en el banco. Ah, caramba, muy bien. No, pero no en el banco donde se cobra, sino en el banco de su casa. Ah, lo voy a comentar ahora con mi esposa, de todas maneras. Sí, por favor. El otro día le pregunté, hasta ahora, quiero que me hable, no sé, que me aconseje cómo su teléfono, porque quiero hablar sobre el secuestro neuronal. Ah, pero yo no sé si creo debo que he darle sufrido un mi secuestro teléfono. neuronal. ¿A usted le han secuestrado las neuronas? Sí, no lo encuentro. Que las devuelvan, por favor. Sí, pero ahora vamos a hablar eso en lo chistoso, doctor. Sí, hoy día tenemos la presencia de mi compañera, de mi amiga, va a estar Monique Fardo. Ah, qué gusto, van a poder estar ahí las dos conversando. Hola, ¿cómo estás, Franco? Doña Monique, qué gusto escucharla también, bienvenida. Caramelo, no me quites mi caramelo, qué rico eres, papi, me encanta. Tu hermosa cabellera. En lo que me queda, un poquito. Quiero, Perú. Qué lindo eres, Franco. ¿Qué? Franco, te pasas. Me está poniendo rojo. Pero en lo chistoso, papi. Aquí, muchísimas ¿Eres papi, gracias. no? Gracias. ¿Eres papi? Soy papi todavía. Me queda un par de añitos más de Plancha papi. quemada. Sí, gracias, Franco. Gracias, doña Chuchi. Hemos estado escuchando al gran y amigo Manolo Rojas. No se pierdan los chistosos ahorita aquí en RBP. Con nosotros les mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado aquí en Espacio Vital.